que ver cómo sigue este asunto al fiscal nacional. Fue desechado José Morales, ustedes lo saben, el gobierno no logró alinear a sus fuerzas, porque eso es lo que pasó. El gobierno debería haber tenido los votos suficientes. Si se hacía el cálculo, estaban los votos desde el punto de vista del oficialismo. Pero algunos viajaron, otros no votaron a favor de la proposición del presidente Gabriel Boric. Y en estos instantes, técnicamente no se sabe quién va a ser, no hay candidato, porque el presidente tiene que proponer a alguien y no hay candidato en estos momentos en una situación del país en que el Ministerio Público es muy importante, la persecución penal es muy importante, donde hay una delincuencia creciente y la jefatura de justamente quienes deben perseguir la delincuencia desde el punto de vista penal está acéfala. Eso es lo que está pasando en estos instantes. Agreguemos que además de haberse caído el nombre de José Morales, que fue con el término del proceso, ¿no?, que se inicia con la Corte, con el presidente, con el Ejecutivo, la Corte Suprema, luego el Ejecutivo y luego el Legislativo, terminó el proceso de José Morales, cayó su nombre, por lo tanto cae de la quina. Pero ayer además se hizo oficial la renuncia de Ríos, finalmente, y por lo tanto lo que era una quina ahora es un trío. Y hay que llenar 2 cupos finalmente para continuar con el concurso. De ahí que ayer aparecían varias ideas en relación de volver a hacer un concurso nuevo y nuevamente iniciarlo desde cero. No rellenar los 2 cupos, sino que eventualmente los 5. Aquí ha pasado de todo y esto demuestra la caída de las instituciones del país. Claro. Por ejemplo, Rodrigo Ríos dijo, yo no quiero ser candidato, estaba en la quina, pero renuncio. Pero se demoró días en presentar un papelito con su renuncia. ¿Qué le costaba? O sea, todo esto demuestra, porque las instituciones no son los edificios, las ventanas, las puertas, son las personas que forman parte de las instituciones. El señor Ríos, después de eso, no puede ser fiscal. No podía ser fiscal. ¿Cómo diablo anuncia un asunto siendo abogado y resulta que no lo materializa a través de un acto por escrito, como tiene que ser? Y así suma y sigue. Algunos dicen que además el gobierno tiene una relación distante con los tribunales de justicia. Yo creo que es así, porque a los tribunales no les gustó nada que nombrara el presidente Gabriel Boric a una persona como ministro de Justicia que no es abogado y por lo tanto no tiene el lenguaje, no tiene los conocimientos, no tiene la fluidez para entenderse con jueces, con los ministros de la Corte Suprema, con el ambiente jurídico que hay en el país. Yo diría un gustito que se dio el presidente, pero esos gustitos tienen costos y los costos se están pagando. Y por otro lado, todos sabemos además que Morales no era el candidato preferido por la moneda, que eso es lo otro. Entonces no es que se la hayan jugado absolutamente, no es que hayan transpirado mucho para que José Morales fuera fiscal nacional, sino que era lo que hay porque el gobierno siempre quiso tener una mujer, que su candidata fuera mujer, y resulta que no había mujeres salvo una, Marta Herrera, pero que Marta Herrera tenía todos los problemas de ser una manifestación evidente de la continuidad de la gestión de Jorge Abot, y eso sí que estaba absolutamente desechado en el Congreso. Entonces surgen otros nombres como Karina Fernández, como Nelly Salvo, la defensora de la niñez Patricia Muñoz, pero yo creo que ella no tendría los votos. Pero resulta que todas ellas obtuvieron solo 2 votos de 60 en la conformación de la quina. O sea, tuvieron nada. Entonces, también ahí hay un problema desde el punto de vista que tiene que ser una persona que logre algún consenso, porque si no, va a tener muchísimos inconvenientes. Y por algo no se logra un consenso o una buena votación, por lo menos en la Corte Suprema. Así están las cosas en estos momentos. Y la Corte Suprema dice además que todavía no ha recibido el oficio para dar continuidad al proceso de elección del nuevo fiscal nacional después de lo que pasó esta semana, ¿no? La caída finalmente de la nominación de José Morales en el Senado. Allá en el Congreso, después de lo que pasó, todavía están buscando responsables. Ayer el presidente Gabriel Boric respaldó el trabajo de su gabinete y dijo que había que no hacer drama con la votación, dijo que las instituciones han funcionado y que él respetaba, y obviamente tenía que hacerlo, él respetaba la decisión que había tomado el Senado de rechazar a su candidato. O sea, lo que hubo ayer es cero autocrítica, nada de autocrítica, cero. Todo estuvo bien, lo hicimos muy bien, menos mal que no ganaron, porque si no... Habría sido lo mismo. Entre la victoria o la aceptación y el rechazo debe haber una diferencia. En las declaraciones, ¿cómo va a ser por lo menos siempre lo mismo? ¿Cómo va a dar lo mismo? Pero ayer, según las declaraciones oficiales, parece que daba lo mismo. María José de la Barra, buenos días. Hola, María José.
¿Cómo están? Muy buenos días. Como ustedes lo han comentado, siguen las repercusiones tras la votación en la cual se rechazó el nombre del persecutor José Morales como fiscal nacional. En el Ejecutivo dicen que solo faltaron 2 votos, en la derecha piden la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y en el oficialismo algunos aseguran que los responsables están en las coaliciones de gobierno. Lo comentaban hace unos segundos atrás, el presidente de la República, Gabriel Boric, ayer se refirió a este tema, entregó su total respaldo a la ministra Marcela Ríos, también a la titular de la Secretaría General de la Presidencia, Analía Uriarte, quienes encabezaron las conversaciones. ¿Qué fue lo que dijo? Que les entregaba su total respaldo porque hicieron todo lo posible. Escuchemos las palabras del mandatario. Ella está cumpliendo un rol importante. Se realizaron todas las conversas que eran necesarias. Lo mismo mi respaldo a la ministra Analía Uriarte, por lo tanto, por parte mía no hay cuestionamiento hacia el desempeño de ambas ministras. A mí me parece que esto hay que desdramatizarlo. Las instituciones han funcionado y hubo senadores que se formaron la convicción de que no era la persona más adecuada y yo respeto aquello. Pese al apoyo del mandatario a sus colaboradoras, a su gabinete, en el mundo político siguen los reproches de lado y lado. La senadora del PPD, Loreto Carvajal, dijo que su bancada fue muy consciente de la urgencia que requiere en el país la materia de seguridad, más aún cuando el candidato lo proponía el mismo presidente. Ella apuntó a 2 bancadas, en este caso a 2 comités parlamentarios del Senado, y dijo que no solamente rechazaron el nombre, sino también fue una muestra de desconfianza hacia el presidente. Cuestión que no ocurrió en bancadas que tienen un rol muy importante en el gobierno, como la bancada del Partido Socialista o la bancada del Frente Regionalista Verde. No solo los presidentes de los partidos, sino que también los líderes de las bancadas deberán responder a propósito de viajes a última hora o de permisos a lo mejor que debieron haberse previsto, y además de ausencias y de negativas todavía no justificadas. ¿Qué respondieron algunos de los aludidos? El senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, quien se abstuvo en la votación de José Morales y ha criticado reiteradamente al gobierno, dijo que es injusto entregarle la responsabilidad solamente a los parlamentarios, sino que dijo que la responsabilidad de la derrota no la tienen los parlamentarios, sino el Ejecutivo. Los grandes responsables es el propio gobierno, que primero eligió el fiscal más cuestionado de todos los candidatos que eligió la quina de la Corte Suprema. Es fácil hoy día querer atribuirle las responsabilidades a otros. El despliegue de las ministras Uriarte y Toá no fue el más prolijo para captar los votos necesarios. En la mañana habían 31 votos y en la tarde obtuvieron 31 votos. Quiere decir que su trabajo para poder persuadir a otros parlamentarios fue simplemente nulo. La senadora de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, quien también se abstuvo, señaló que hay una evidente descoordinación entre el Senado y el equipo político de La Moneda, porque ellos se informaron desde hace días de cómo iban a votar. A mí me preocupa la información que se le está entregando al presidente de la República. Me preocupa además, ¿no es cierto?, cómo está contabilizando los votos y la información que se le entrega para el respaldo necesario que pueda tener el presidente. Nosotros informamos una semana antes cuál iba a ser nuestra votación y el por qué estábamos votando de esta manera en conjunto con el senador Velázquez. Luego de la votación en el Senado, enseguida comenzaron a salir senadores opositores que estaban pidiendo la renuncia ya de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y pese a que la idea no generó consenso, sí se apunta a que ella tiene parte de la culpa, en este caso, de la conducción política de La Moneda, de la derrota de José Morales. Así lo planteó el presidente de Renovación Nacional, el senador Francisco Chaguán. El gobierno sea capaz de ordenar a sus 2 coaliciones de gobierno. Creemos que la principal responsabilidad de juntar a los senadores o de las coaliciones oficialistas, al menos 21, eso no ocurrió. Y de hecho, la oposición contribuyó con 15 votos y el oficialismo con 16. Eso muestra efectivamente que acá hay un problema de conducción. El proceso ahora vuelve a su origen, vuelve al Poder Judicial. Ayer la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, informó que aún no reciben el oficio que comunica formalmente esta información y que luego de esto, de recibido el oficio, se inician los 10 días para poder completar la quina, atribución del máximo tribunal. La ministra descartó, ojo con esto, que el gobierno haya intentado negociar los nombramientos de la Corte Suprema y se refirió a la campaña sucia que se vivió en el proceso.
Nosotros no estamos dentro de una negociación ni estamos dentro de un tema político, solamente conformamos la quina. Entonces, por supuesto que negociaciones se producen en un seno distinto y en una entidad diferente, no en el Poder Judicial. Ojalá que este proceso fuera lo más armonioso posible, pero es evidente que en estas cosas hay intereses, pasiones humanas, discusiones, se mezclan unas cosas con las otras. El lunes va a haber pleno de la Corte Suprema, ahí se va a tomar en cuenta, se va a poner en tabla lo que es esta situación. ¿Cómo es el proceso de, en este caso, de poder completar la quina? Se le consulta a los 21 ministros de la Corte Suprema por todos los candidatos que quedaron fuera en un inicio. Cada uno vota por quien le parece más adecuado y de acuerdo a esto, una nueva votación se determina la nueva quina, es decir, en este caso los 5 nombres que llegarían al presidente de la República, y en base a eso sería el mismo presidente quien tendría que elegir un nuevo nombre que se sometería a la votación del Senado. Catherine Tomás. Mira, aquí hay varias cosas, ¿no es cierto? Es evidente que José Morales no era un candidato del continuismo, eso es claro. Y por lo tanto era evidente que si es que era elegido José Morales, iba a haber un remesón al interior del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque recordemos que ¿cuántos fiscales nacionales ha habido? Bueno, Guillermo Piedrabuena, Sabas Chaguán, Jorge Abbott. No ha habido más desde que se instauró la Fiscalía, desde que se comenzó a aplicar la reforma procesal penal. Y resulta que todos sabemos además que Abbott fue un continuador de Sabas Chaguán, que alta jefatura de los tiempos de Chaguán fueron también bajo Abbott, y que Morales iba a romper con todo eso. Y por lo tanto hubo una campaña fuerte también desde el interior de la Fiscalía, y nos consta, para destruir a Morales. Eso evidentemente escribían los artículos completos de prensa, completos, y los mandaban a medios. Todo hecho, todo preparado. Aquí hubo mucho trabajo detrás. Y por lo tanto algunos decían en la Fiscalía, fiesta, cuando cayó Morales. Fiesta, estaban absolutamente contentos porque el remesón, en una de esas no se produce el remesón. Eso por una parte. Y lo segundo es que no se sabe exactamente cómo se va a completar el proceso, porque ¿qué es lo que falta? El oficio, porque todo esto se mueve con oficios, en fin. Falta el oficio que dé cuenta oficialmente que se cayó Morales. ¿A dónde? A la Corte Suprema. Pero ¿cómo continúa todo esto? ¿Hay un nuevo concurso? Resulta que ahora tenemos una terna. Ahora hay una terna. Ahora hay una terna. ¿Basta con que se complete un nombre más o tienen que completar 2? O sea, ¿bastan 4 o tienen que ser 5? ¿O hay un nuevo concurso? Absolutamente, de todo de nuevo. ¿Qué va a pasar, María José? Eso está en veremos. Se va a definir el próximo lunes en este pleno de la Corte Suprema. Los plazos son los siguientes. Son 10 días calendario desde que reciben el oficio para presentar la nueva quina, y en caso de que quieran llamar a un nuevo concurso, esto se extiende a 15 días. Al parecer se definiría todo el próximo lunes, donde todos los ministros de la Suprema van a exponer en este caso también sus razones, sus puntos de vista, para ver si es que se realiza un nuevo concurso o se rellena la quina con 2 de las 3 candidatas que quedan. Ustedes las nombraban, quienes se tendría que someter a una nueva votación, porque las 3 tenían 2 votos. Ahora lo que sería que cada uno de los ministros de la Suprema vote nuevamente por su candidata favorita, y en base a eso las dos que tengan la mayor cantidad de votos subirían a la quina y sería la nueva que se presentaría al Ejecutivo. Pero claro, de la quina original quedan 3. Por ende, habría que preguntarse si es que es pertinente o no un nuevo concurso, considerando también todas las retroalimentaciones que tuvieron de parte del proceso que acaba de culminar. Porque hubo muchas críticas al status quo del Ministerio Público. Se decía que se quería alguien externo. Sí, pero, a ver, lo cierto es que José Morales iba a remover una serie de personas, lo cierto es que efectivamente iba a crear algunas instituciones que no existen, como una unidad de crimen organizado, una unidad de análisis de datos nacional, quería tener más fiscales en terreno, eso es lo que quería hacer, y por lo tanto cambiar a la estructura superior. O sea, todos los... La llamada plana mayor, ¿no? Exactamente, el círculo íntimo de Abbott los iba a sacar o los iba a remover y los iba a redestinar. Evidentemente que eso por el momento está en una pausa, no sabemos quién va a ser fiscal nacional, pero es tan inédito todo lo que ha pasado, para que nuestros auditores lo entiendan,
que no se sabe desde el punto de vista jurídico cómo sigue esto. Normalmente los procedimientos administrativos están claramente establecidos en las normas, en las leyes. Pero resulta que aquí hay toda una duda porque nunca se había producido y las normas no son claras. Cuando se nombra un juez, claras. por ejemplo, un juez de la Corte Suprema, que también tiene un proceso similar, y se cae el nombre, está claro que se tiene que hacer después. Como esto no había sucedido nunca, porque ya decíamos solamente 3 fiscales nacionales, desde la reforma procesal penal hasta ahora, nunca se había caído el nombre propuesto por el Ejecutivo, nos dimos cuenta entre todos que efectivamente hay opacidad finalmente en cómo se tiene que continuar el proceso. Además, en el caso extraordinario en que de la quina ahora tenemos una terna o un trío, como decía yo hace un rato. Entonces, claro, ¿qué hacer? ¿Comenzar de nuevo? ¿Hacerlo todo de nuevo para tener una quina completa o completar esos 2? En fin, es algo que se va a tener que decidir el próximo lunes, que además la Corte Suprema tiene sus tiempos y lo va a decidir el lunes en el Pleno, ¿no? Exacto. Lo va a decidir el lunes en el Pleno. Son muchos puntos los que quedan sobre la mesa. Ayer se le preguntaba a la ministra Vivanco por cada uno de estos puntos que quedan en el aire, podríamos decir. ¿Qué fue lo que ella estipulaba? Que no hay una especie de normativa respecto de los plazos para poder renunciar a la quina. En este caso se refería a las personas que quedaron remanentes, porque también existe esa duda. ¿Qué pasa si Miguel Ángel Valencia, Carlos Palma o Marta Herrera deciden bajarse? Deciden renunciar y no quieren ser sometidos a todo lo que fue el proceso de quizás 5 horas de sesión en la Comisión de Constitución del Senado, cuestionamientos a través de los medios de comunicación. ¿Qué pasa si se quieren bajar? Se le preguntó por eso a la ministra vocera de la Corte Suprema y ella dijo que no hay normativas respecto del plazo, porque también por lo inédito del proceso. Está todo escrito en papel, pero nunca se había aplicado. Por ende, ahora cabe preguntarse muy bien qué es lo que va a pasar, porque todo es inédito para la Corte Suprema. Ya, pero lo que me parece increíble es que no exista claridad en cuanto al procedimiento. En el nombramiento de una autoridad nacional como el fiscal nacional, con todo lo que ha ocurrido. A ver, hay varias tesis. Efectuar un sorteo con las 3 candidatas que quedaron en 6ª posición en cuanto a votación, con los 2 votos, Nelly Salvo, Karina Fernández, Patricia Muñoz. Realizar una nueva votación respecto de ellas 3. O sea, ese sería el segundo procedimiento para rellenar la quina. Una votación, pero incluyendo a la abogada Erika Mayra, que obtuvo un voto. Convocar a un nuevo proceso. Otros dicen, no se sabe nada. Algunos dicen que la ley orgánica que la ley orgánica constitucional del Ministerio Público habilitaría el Pleno para tomar la opción de llamar a un nuevo concurso. ¿Por qué? Porque resulta que se podría llamar a un nuevo concurso o no, a menos que fuere necesario convocar a un nuevo concurso, dice, en cuyo evento el plazo se ampliaría en 15 días y por lo tanto ahí está, llamar a un nuevo concurso y por lo tanto habilitaría a la Corte Suprema a realizar esto. No sabemos. Esperemos el Pleno, pero ¿sabes qué? Yo creo que va a quedar para la historia de todo esto la intervención brutal de Sabas Chaguán en contra de Francisco Morales. De José Morales, perdón. Brutal. Porque yo creo que eso afectó la candidatura. A mí no me cabe la menor duda. O sea, si Sabas Chaguán en todo caso dijo que faltaron 2 votos. Sí. Que decide involucrarse porque José Morales lo aludió en la sesión que tuvo en la Comisión de Constitución. No fue que él haya hablado en este caso antes o se haya inmiscuido en el proceso. Lo que dice Sabas Chaguán es, a mí me aludieron en algo que considero que no es correcto, yo hablo. Claro, pero lo que habló no fue solamente respecto a la alusión. No, a ver, fue una artillería con todo y no fue solamente contestar un punto. Fue brutal. Y no sabemos, en una de esas Sabas Chaguán iba a hablar igual, y justamente le dieron la oportunidad. Error, obviamente, de José Morales. Ya, esperemos a ver lo que pasa. Nosotros estamos en una, yo diría, en un túnel oscuro y no sabemos exactamente cuál es la salida. Yo creo que el ministro de la Corte Suprema tampoco sabe. Bueno, de ahí que uno echa en falta también, y por ejemplo hablábamos acerca de lo que pasa en el Congreso, en el Senado en particular, en donde siguen las recriminaciones respecto de los votos que faltaron, en fin. No sé si alguien habla acerca de mejorar el proceso de elección del fiscal nacional en nuestro país. O sea, lo hablamos hace 8 años cuando se supo todo lo que había sucedido en relación a Jorge Abbott.
Pasaron los casi 8 años porque Abbott no alcanzó, porque cumplió la edad máxima, etcétera, pero estamos más o menos en lo mismo. O sea, no sé si alguien de verdad habla en serio respecto de una modificación a ese sistema para que sea de lo mejor posible, ¿no? O sea, estamos hablando de una de las mayores autoridades del país y tiene siempre o constantemente este ruido asociado a su nombramiento. No sé si alguien lo piensa ahí en el Congreso. No lo han dicho. De momento, lo único que se tiran de lado y lado podríamos decir que son los dardos en búsqueda de responsables. Claro. Intentando traspasarse responsabilidades más que nada. Bueno, en eso no estarán nos haciendo un análisis mayor. Sí, no, en eso nos hemos ido por años. A mí lo que me parece increíble es que el país enfrenta un grave problema de seguridad pública. Aparte, claro. Aquí lo que se debe elegir es un gran fiscal nacional. Da lo mismo si es hombre, mujer, da lo mismo. Gran fiscal nacional para que haga los cambios necesarios en un ministerio público que no está funcionando. Esa discusión no está. Aquí no se trata de un tema de género, tiene que ser mejor. Si es mujer da lo mismo, si es hombre da lo mismo, el mejor. No está esta discusión. Y en el gobierno tampoco está, esa es la verdad. Analía Uriarte es abogado, Carolina Toá, abogada, y no están impulsando este asunto de manera que tengamos un gran persecutor o persecutora. Y piensan en la moneda personas que incluso no tienen experiencia penal. Y eso es inaceptable. Absolutamente. Entonces yo creo que desde el Palacio de la Moneda también el asunto se ha ido cayendo. Y después de esto, si hay un nuevo concurso, no sé si va a haber muchos interesados en participar. O sea, es que claro, imagínate, ya decíamos, obviamente una persona que decide exponerse a la vida pública entiende de qué se trata, o debiera entenderlo. Pero de ahí exponerse a un proceso que es tan cuestionado porque está mal hecho, o porque merece cuestionamiento, no merece críticas. El proceso las merecía la versión anterior, la anterior también. Si no hay cambios, claramente una persona no va a querer exponerse a eso, ¿no? Ahora, ¿es el proceso o son las personas? Porque al final uno puede tener excelentes procesos, pero si hay malas personas... Bueno, también puede ser, claro. No hay nada que hacer. Bueno, sí, con nuestra política es muy dable pensar lo segundo. De la descalificación de esto, porque uno al principio, y para terminar, uno idealmente podría pensar los buenos procesos son aquellos en que participan todos los poderes del Estado. ¿No? Como este. Como este, pero el problema es otro. Y aquí tenemos un Ministerio Público que se autogenera, que es un poder muy independiente y que pueden hacer de todo sin que haya ninguna sanción, porque no hay sanciones al Ministerio Público. Entonces se sienten con la libertad para hacer cualquier cosa y para tener sus propios candidatos, donde hay bandos y bandos muy poderosos. Finalmente, repetir una reflexión: ¿por qué hay tantos interesados en que haya un fiscal nacional cercano a ellos? ¿Qué hace el fiscal nacional para que tantos grupos de interés estén interesados en tener a su gente? Yo creo que miran a los delincuentes y miran con alegría lo que está pasando, porque saben que el Ministerio Público está débil. Gracias, María José, estamos atentos. Muy buenos días. Chao, María José, hasta pronto. Solo un dato respecto de qué fue lo que sucedió finalmente con Rodrigo Ríos, que ha presentado oficialmente su renuncia a candidato a fiscal nacional. Esto sucedió incluso después de que se cayera finalmente el nombre de quien era el candidato del Ejecutivo. Él hizo finalmente la entrega de un documento. Según información de la radio, presentó un escrito de 2 páginas en donde por lo general, según lo que dicen fuentes especializadas, se encabeza con la palabra renuncia, pero decía téngase presente. También se tuvo acceso a un correo electrónico que está firmado por Iván Pavlov, que era otro candidato que iba destinado a los 17 aspirantes a este cargo. Y en este documento dice que le preocupa que no haya oficializado su renuncia, aunque dice que como no tuvo los votos, él considera que no es parte interesada, pero que le preocupa haber estado en un concurso donde abogados no hagan lo que corresponde. Eso dice Rodrigo Ríos. Pablo también plantea en su correo que por respeto a su hijo, hablándole directamente a Ríos, haga una renuncia formal de su postulación, que incluso la cataloga como un gesto patriótico. Ahí está finalmente lo que sucedió con Rodrigo Ríos, que presentó su renuncia oficial a ser candidato a fiscal nacional.